En este punto, cuando el terremoto en Colombia del 10 de agosto sigue aumentando el saldo trágico de pérdidas humanas y de bienes materiales, comienza el proceso del duelo, de la reconstrucción y de la sanación. Hablamos con expertos en psicología y atención de la salud emocional acerca de cómo afrontar este escenario de zozobra que significan los movimientos telúricos, pero también la necesidad de canalizar la energía colectiva en el rescate y la reconstrucción. Primero pasaremos por las noticias de las últimas horas y también información de servicio sobre cómo y dónde donar o colaborar con las víctimas de este terremoto. Hoy es miércoles 12 de agosto. Mi nombre es Carlos Solano y este es el café de hoy de El Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Primero, el balance de las últimas noticias, además de las últimas cifras conocidas sobre la tragedia. Son ya 188 los fallecidos por las consecuencias del terremoto del 10 de agosto. Además, reportados heridos 1.677, desaparecidos 222 personas y atrapadas, es decir, identificadas como que se encuentran en dos escombros 260. La emergencia continúa concentrada en las capitales de Cali, Pereira, Quibdó, Manizales y Armenia, según reportó Asocapitales. También ya está establecido que el gobierno activa la emergencia económica por el terremoto. No subirá impuestos, pero se activará un crédito que ronda los $450 millones con el Banco Mundial, una línea de crédito específica para situaciones como la consecuencia de un terremoto. Precisamente desde estos anuncios que hizo el ministro de Hacienda Miguel Gómez viene también otra noticia del día y es la decisión de pedir que se devuelva el presupuesto presentado por el gobierno Petro. Este era un presupuesto que iba por encima de los 560 billones de pesos. Según el ministro, el presupuesto está lleno de burocracia y se puede ajustar de manera que de allí puede salir el pago de, entre otros, la línea de crédito, que según esta línea sus intereses serían de 3,62%, que por sus características de emergencia es diferente de las líneas de crédito que alcanzaron a tener en el semestre anterior el gobierno Petro por hasta más de 13 puntos. Acerca de la reforma pensional, que estamos muy pendientes de lo que ocurre en la Corte Constitucional, El Tiempo tuvo acceso a una ponencia que llevaría adelante la magistrada Paola Andrea Meneses para devolver nuevamente dicha reforma al Congreso. Recordemos que está allí calificándose por las supuestas irregularidades y el no haber debatido en la Cámara de Representantes el articulado que ya venía del Senado. Es por dichos vicios de trámite que la reforma que fue aprobada no ha sido puesta en vigencia, lo que significa que en este punto la reforma pensional podría devolverse completamente. En medio de las operaciones de rescate ha sido muy polémico que diferentes mandatarios, entre esos Nayib Bukele, el salvadoreño, y Claudia Sheinbaum de México, han dicho que Colombia no ha aceptado la ayuda de rescatistas ofrecidos por dichos gobiernos. Esto tiene una explicación, sin embargo, ha generado muchas críticas desde diferentes sectores si es un tema político. Sin embargo, lo que explican desde los equipos de la atención de desastres es que Colombia tiene 23 equipos USAR, esta es la sigla de Urban Search and Rescue, que representa equipos especiales y acreditados por la Gestión Nacional de Riesgo de Desastre, la ONGRD, que permite acceder a todas estas operaciones especiales. No es la primera vez que un gobierno que se encuentra en una situación como la que está Colombia rechaza ayudas de organismos internacionales de estas características. En su comunicado, Nayib Bukele dijo que Colombia está recibiendo ayuda de equipos, de bienes, de alimentos, pero no de rescatistas.
como se entiende, el gobierno Bukele es cercano al gobierno de la Espriella. Sin embargo, aquí la razón no sería política, pero muchos se preguntan por qué, si pasa el tiempo y es tan clave que los organismos de rescate avancen y que hay 260 personas entre los escombros, no puedan participar equipos de rescate internacionales. El expresidente Gustavo Petro pidió licencia para retirarse del país, para viajar al exterior durante un año, dice, por compromisos de carácter personal, social, político y académico. Esto es noticia porque, según la Constitución, los expresidentes, quienes terminan su mandato, no pueden salir del país durante un año. Esto, por supuesto, por las responsabilidades frente a la entrega de la administración. Esto dice hasta el año siguiente de la fecha en que cesó el ejercicio de sus funciones sin previo permiso del Senado. Es decir, el Senado puede otorgar dicho permiso evaluando los motivos que exponga el exmandatario. Información clave para quienes quieren donar a las víctimas. Si no desea escucharla, puede saltar al minuto 10:16 de este episodio. Hay centros de acopio en esta campaña liderada por la primera dama para ayudar a los damnificados por el terremoto. La Cruz Roja, la Asociación de Bancos de Alimentos y otras empresas e iniciativas, algunas privadas, han decidido unirse, y esto es clave porque si usted quiere colaborar y quiere donar, es importante que lo haga en los puntos autorizados. Las campañas son Colombia, un solo corazón. La lidera la primera dama Ana Lucía Pineda. Entre las empresas que se han unido está el Grupo Aval, además del Grupo Éxito, Afidro, Grupo Olímpica, Avianca, Bavaria, Coca-Cola, Tecnoglass y ARA. Los puntos de acopio de estas iniciativas son en Cartagena, la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en Boca Grande, la parroquia Cristo Rey en Crespo y Banco de Alimentos de Cartagena. En Valledupar, en la carrera 23, número 416. En Chía, la carrera novena 1241, diagonal al CAM. En Bucaramanga, calle 5421 a 07 en La Concordia. En Riohacha, terrazas de Coquibacoa, casa 15. En Bogotá está el Gaula, carrera 47 con 94, Codavas en la carrera séptima con 180 y en Unicentro Bogotá. En Ibagué está el Centro Comercial Plazas del Bosque, avenida Ambala 6980. En Medellín, la carrera 80 49 a 39 frente a los Verdes de la 80. En Montería, la calle 69 389, la carrera primero a 6241. En la calle 69, número 1C92. También hay otras ciudades. En la iniciativa, por cierto, hay información también digital, pero es importante acudir a herramientas como Abaco, la Asociación de Banco de Alimentos de Colombia. Hay una línea breve, es la 0090 98 97 53. Donaciones directamente en la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, en la cuenta de Banco de Bogotá 1251 28 462. La Corporación Organización El Minuto de Dios, la cuenta de la vivienda 0040 0024 0970. En Abaco, el Banco de Alimentos, la llave breve 0090 98 97 53 o la cuenta de ahorros 15 26 43 42 372. No todo lo que se dona en centros de acopio es valioso. Hay gente que lleva vestidos viejos de fiesta, hay gente que lleva elementos que no son necesarios, pero muchos sí. Por favor, acuda a las fuentes de información suficientes para decidir qué aporta. Por ejemplo, hay campañas para los elementos necesarios para las mujeres menstruantes, porque en medio de estas emergencias estos temas son claves. Por ejemplo, toallas higiénicas, tampones, analgésicos, pañitos húmedos, papel higiénico, protectores diarios, jabón neutro, gel antibacterial. Por supuesto, los alimentos son fundamentales, pero tienen que buscar ser alimentos no perecederos.
Infórmese a través de todas las campañas necesarias y de la información de Abaco, el Banco de Alimentos. Desde el pasado 10 de agosto el país vive una zozobra permanente, además del dolor que representa el duelo por cada una de las vidas que se perdieron en los hechos de este terremoto. Además, hay noticias constantes sobre el balance de pérdidas materiales, pero también a veces hay noticias positivas, como cuando aparece una nueva persona con vida y el mecanismo de rescate logra que salga de los escombros. Incluso también hay noticias positivas dentro de las mascotas que aparecen. Pero por supuesto eso es un bálsamo en medio del dolor, de la pérdida, del duelo. Y tal vez tenemos referentes en el pasado. Por ejemplo, el terremoto de 1999. Hubo más de 1,000 muertos en dicho terremoto. Sin embargo, con el tiempo fuimos asimilándolo. Muchas veces lo hacemos sin las herramientas necesarias. Y hoy, cuando la salud mental es mucho más importante para los colombianos, es más reconocida, hemos dedicado nuestro tema central a cómo procesar las emociones y recuperarnos emocionalmente hacia lo que viene. Todos, la sociedad, unos en mayor y en menor medida, directa o indirectamente, tenemos un trauma. ¿Cómo atender emocionalmente lo que viene? ¿Cómo atender y curar al colectivo de la sociedad sobre esto que estamos viviendo? Hablaremos con Natalia Patricia Rey, profesora de la Facultad de Psicología de la Universidad Católica de Colombia, y también con la bioterapeuta psicóloga Carolina Franco. Comencemos con Natalia Rey. ¿Hay herramientas para superar esto colectivamente? Muchísimas gracias, Carlos, por la oportunidad de conversar de estos temas tan importantes. Creo que para responder tu pregunta, yo te voy a ser muy honesta y creo que desde una perspectiva más teórica, práctica, puedo decir que no es algo sencillo de responder porque no hay forma realmente normales, reales, de poder atender este tipo de crisis. Sinceramente, nosotros podemos tener algo en papel, podemos creer que estas situaciones tienen ciertos pasos a seguir para la respuesta, pero pues definitivamente cada una de las personas que está experimentando este tipo de eventos va a vivirlo de una manera muy personal, muy individual. Como tú muy bien dices, si somos víctimas directas, si alguno de nuestros familiares fallece, nos quedamos sin seguridades de diferentes tipos, o si somos víctimas indirectas, porque por ejemplo, pues el uso masivo de redes sociales, de este tipo de situaciones, pues puede también llevarnos a un estado de estrés y alerta completa. Entonces creo que partimos por el hecho de que esta situación tan complicada merece una atención completamente relativa a los contextos. Por ejemplo, si nosotros vemos en los territorios afectados en Colombia, cada uno tiene diferentes condiciones. El eje cafetero, el Chocó de manera directa, las diferentes comunidades y ciudades, pues tienen muchas necesidades diferentes. Entonces, esto es cosa importante. No tenemos una respuesta oficial, depende de cada uno de los contextos y sus necesidades particulares. Natalia, lo primero es lo que está ocurriendo en estos días, el rescate de la gente en el lugar de los hechos. Están bajo los escombros, algunos aparecen, algunos perdieron a sus parientes y están ahí al lado de ellos. ¿Hay alguna forma de aproximarse, de ayudar directamente? ¿Qué se puede hacer? Bueno, pues en primer caso, te voy a ser muy sincera, ni siquiera las primeras necesidades han de ser respondidas desde la psicología necesariamente. Creo que el punto de partida de la psicología es entender que las necesidades básicas también deben ser cubiertas. O sea, como primer paso obligatorio. Yo creo que esa es una de las respuestas que, como te digo, pueden ser más complejas para nosotros como psicólogos y psicólogas o profesionales de la salud mental, pero es también entender que nosotros sí podemos hacer primeros auxilios psicológicos, sí podemos hacer contención emocional, cognitiva, pero que definitivamente un familiar, una persona que esté en medio de la crisis cuando sus necesidades básicas no están satisfechas, es muy complicado de que pueda procesar este episodio traumático. Entonces, el primer paso, incluso desde la psicología, es entender que las necesidades básicas como seguridad alimentaria, techo, agua, incluso educación, también debe pensarse antes
o bueno, más bien en paralelo con la contención emocional. ¿Sí? Creo que eso es una parte importantísima que no podemos olvidar porque en estas situaciones los primeros auxilios no alcanzan a responder ese nivel de crisis cuando la pregunta que tú tienes es ¿qué voy a comer? ¿Dónde voy a dormir? Entonces nosotros podemos hacer muchos procesos desde la perspectiva psicológica, pero si esta primera parte no está cubierta, va a ser muy difícil que las personas puedan eh, reconfigurar y tratar de procesar al menos algunos elementos del trauma, ¿no? Bueno, pero por esa primera parte nos podemos mover desde las necesidades básicas. En segundo lugar, y ya como te comento de forma paralela, desde la psicología sí podemos obtener unas respuestas que ni siquiera tienen que ser mediadas por profesionales de psicología, eso también es claro, los primeros auxilios psicológicos pueden ser dados por cualquier persona que esté debidamente entrenada, que eso también es una invitación que todos llegamos a tener, como podemos aprender primeros auxilios físicos, también lo podemos hacer psicológicos. Y en este caso, pues los pasos también son, entre comillas, claros para todos. En primer momento es validar la situación, es entender que si tú tienes estrés, que tienes miedo, tienes algunos síntomas fisiológicos incluso, es completamente esperable. Entonces, por ejemplo, tú mencionabas al inicio las diferentes personas que podemos estar sintiendo. Entonces, por ejemplo, no poder dormir bien, cualquier ruido nos despierta, cualquier sonido nos alerta porque puede ser una alarma. Este tipo de cosas que nos pueden activar fisiológicamente son completamente esperables, ¿sí? ¿Cuál es la clave? Poder validar que eso es una emoción real, que es el pensamiento de voy a huir, voy a salir corriendo, me voy a quedar congelado, pues que son respuestas completamente normales y que todos los podemos llegar a experimentar. En este punto quisiera citar una pieza que está rondando a través de cadenas de WhatsApp. La emite la Asociación Colombiana de Salud Mental. Dice: tu apoyo también sana. Primeros auxilios psicológicos para la comunidad, pequeñas acciones que pueden hacer una gran diferencia en la recuperación emocional. Dice: asegura el entorno primero, no intervenga. Presentación clara y cercana, preséntese con su nombre y explique que está ahí para acompañar y ayudar. Tercero, verifique necesidades básicas, lo que hablábamos. Luego, normalice las reacciones agudas, explique que el llanto, los temblores o el miedo extremo son respuestas normales. Quinto, escuche sin presionar detalles. Permita que se desahoguen su angustia, pero no exija relatos cronológicos. 6. Evite frases vacías como tienes que ser fuerte o sé cómo te sientes. 7. Conecte con fuentes oficiales. Comparta información verificada solamente sobre albergues, centros de acopio o puntos médicos. Y 8. Recomiende buscar apoyo profesional. Hay una línea abierta, es la línea 106 para la orientación en salud mental. Carolina Franco, bioterapeuta y psicóloga, que además ha ofrecido sus servicios gratuitamente a las víctimas y a quienes consideren necesario en este momento hablar sobre el tema del evento postraumático que representa este terremoto. Bienvenida, Carolina. Muchísimas gracias, Carlos, por tu invitación. Partamos de cómo entender este trauma desde el punto de vista psicológico en este momento que estamos viviendo y cómo la gente lo puede identificar. Mira, el trauma es como un terremoto, literal, un terremoto emocional. Hay un movimiento fuerte en nuestro ser, en nuestra alma también, ¿no? Es donde todo, digamos que somos individuales y todos vivimos la misma experiencia de maneras diferentes, ¿sí? Porque puede ser que a varias madres desafortunadamente tuvieron pérdidas de hijos, pero a unas les afecta de una manera y a otras les afecta de otra manera, de acuerdo también a cómo era el vínculo con su hijo, a la historia familiar. Entonces no podemos generalizar el dolor, ni tampoco podemos medir el dolor de una persona con otra. Es importante entender que los traumas se viven de manera individual. Por eso es tan importante poder escuchar y contener y acompañar a las personas de manera individual. Obviamente hay terapias que son colectivas, que son grupales, pero no alcanzan a contener realmente lo que esa persona está necesitando en ese momento de esa angustia y de ese dolor que está padeciendo. ¿Cómo son los tiempos? Porque hemos visto que hay incluso campañas de
para ver cómo, si por ejemplo uno que no es psicólogo se acerca a alguien y puede escucharlo, ayudarlo, de todos modos hay unos tiempos de aproximación, ¿no? Es decir, no es tan sencillo como pretender simplemente respaldar emocionalmente a alguien cuando todavía está pues levantando los escombros de su casa o lo que es peor, buscando a sus seres queridos. Mira, los tiempos son muy relativos. Aquí lo que importa realmente es que la persona se sienta contenida y no necesariamente necesitamos decir palabras bonitas ni decir esto también pasará, no te preocupes, ¿no? Sino es decir, a veces el silencio es la mejor ayuda. Es solamente la presencia, el decir aquí estoy, un abrazo, eh, decirle a una persona cálmate, tranquila, es lo peor que puede pasar en el momento del trauma, porque la persona está en shock. Entonces es simplemente estar, estar. Hay personas que hablan y hablan y hablan y hablan y hablan, hay otras personas que no hablan, se quedan mudas. Y es su manera también de canalizar toda esa tragedia que están viviendo. Entonces, el acompañar, el estar ahí, el hacer presencia, sin necesidad de decir tanta cosa, es lo que más sirve a veces en estos casos, sobre todo en la parte inicial del trauma, ¿no? Yo no puedo entrar a decirte a ti, bueno, ya cálmate, pero tampoco es para tanto. Hay personas que se murieron, tú solamente perdiste la casa. O sea, eso es medir el dolor de la persona, porque muy seguramente para su inconsciente, su casa era su hijo, o sí, su familia, ¿no? Y simbólicamente lo toman de una manera diferente. Por eso es importante el acompañamiento, el estar ahí, estar. Esa es, para mí es la clave y es lo que estoy haciendo con las personas que llegan a mí. ¿Quieres hablar de algo? Acá estoy, te escucho. ¿Sí? No es tampoco agarrarlos a interrogatoria, bueno, pero ¿cómo te hizo sentir esto? Pero ¿y entonces qué más pasó? Pero no, dejar que la persona, que el cuerpo procese de acuerdo a lo que necesita, porque no todos necesitamos lo mismo. Entendido, Carolina. Hay diferentes niveles y uno tiende como a evaluar, uy, su tragedia es una tragedia muy grande, la de la otra persona no tanto, porque veíamos en estos días en redes sociales una mujer desconsolada llorando porque un edificio había caído sobre su carro y evidentemente había unos comentarios de gente diciéndole, pero hay gente muriéndose y usted preocupada por un carro, pero al final de cuentas es un duelo, ¿no? ¿Cómo es esos niveles? Porque incluso hasta los que no fuimos víctimas, sino simplemente estuvimos en medio de un terremoto que sacudió al país, pues al final de cuentas también guardamos nuestros miedos, ¿no? Sí, por eso te digo, generalizar. Para la señora seguramente el carro era un hijo simbólico y perdió un hijo simbólico, porque la psique se maneja de una manera diferente. Hay personas que perdieron el perro y terrible, porque es un perrijo, ¿no? Entonces lo tienen como el hijo simbólico y que pertenece a la familia. Y para ella, pues un carro sí, no tiene alma, no tiene vida, pero para ella sí. Para ella sí, para el resto no. Entonces, claro, le mandan haters, los haters y no sé qué, pero pues para ella no, para ella era muy importante. Muy seguramente tuvo una historia detrás que tiene que ver con los autos, que le tocó luchar mucho o sacrificarse mucho Con para las poder comprar cuotas. ese carro. No sabemos qué hay detrás. Exacto, no sabemos qué hay detrás. Entonces es entrar más bien como en compasión, no en lástima, sino en compasión. La compasión abraza, la compasión acoge, la lástima minimiza. Y acá no queremos minimizar a nadie. Acá necesitamos compasión y unión para poder recuperarnos y levantarnos de esta tragedia, de este trauma colectivo. Esa palabra me parece muy importante, lo colectivo. Esto les pasó a muchas familias, muchas están hoy sin techo, acuden a otras que por solidaridad les apoyan, pero esto durará un tiempo y después habrá un proceso de readaptación o de reubicación, tanto física como emocionalmente. Ahí, ¿cómo son los procesos y qué debemos esperar colectivamente o qué deberíamos hacer también colectivamente? No olvidarnos de lo que nos sucedió. Mira, Colombia, no me gusta hablar de política, pero Colombia estaba muy separada.
muy separada, muy polarizada, eso lo vimos en las elecciones pasadas, muy dividida. Y bueno, la vida nos unió, lastimosamente desde una tragedia. Estábamos pidiendo unión, estábamos pidiendo solidaridad, estábamos pidiendo compasión y contención y respeto por la opinión del otro. Y a veces no es que la vida sea cruel, es que es. Entonces pedimos unión y nos unió. No de esa manera, lastimosamente la idea era que fuera de una manera diferente y no a través de una tragedia colectiva. Lo mismo pasó con la pandemia, ¿no? Se necesitó un movimiento muy fuerte de tragedia, de angustia y de dolor para entrar en compasión, para ser solidarios. Entonces la idea es no olvidarnos que sí podemos estar en unión y sí podemos estar ayudando al otro sin necesidad de estar pasando por lo que está pasando Colombia en estos momentos. Bueno, esta pregunta no la tenía pensada, pero surge a partir de lo que estamos diciendo. Y es, sí, hay una unión y seguramente quienes levantan los escombros no están viendo si es de una fuerza política o de otra. Pero en redes sociales estamos viendo otra cosa distinta. Es decir, todavía sigue muy caliente una conversación política que cada día encuentra argumentos, incluso en esta situación. Y mi pregunta va a eso, es decir, ¿cuál es la regla que hace que uno, por ejemplo, entre a Twitter y escriba un mensaje venenoso políticamente usando X o Y argumentos sobre esto que estamos viviendo, el terremoto? Mira, desafortunadamente esto va a seguir existiendo, pero necesitamos sumarnos más hacia la luz y hacia lo bueno y hacia lo bonito, porque siempre estamos atravesando una experiencia humana, ¿sí? Desde la polaridad. Se necesita caos para saber lo que es la calma, se necesita guerra para saber lo que es la paz. ¿Dónde te quieres quedar? Por eso tú tienes libre albedrío. Desde esta situación que estás viviendo, siempre, es más, hay muchos caminos donde te trae paz. Pero también se necesitan personajes oscuros, ¿sí? Personajes que molestan, que hacen ruido, ¿sí? ¿Para qué? Para que sigamos sumándonos y dejar de prestarles atención, porque si yo veo a una persona que hace un comentario en Twitter negativo y me engancho con esa persona, pues me pasé para el otro lado, ¿sí? Es como decir, bueno, yo soy de los otros, yo voy a aportar algo positivo, yo voy a ver cómo puedo poner un granito de arena, cómo puedo irme de este mundo y de este planeta dejando una semillita para que los descendientes y para las personas los niños que están creciendo puedan encontrar un país o un mundo mucho más amable y amoroso. Pero eso es la conciencia humana, ¿sí? A eso vinimos también, se necesita también. Claro, porque hay una especie de regla moral que hace que uno diga en una situación normal, uno dice, no, yo no hago chistes o no me burlo de las víctimas, no me burlo del dolor, no me burlo de pero en algún punto como que se cruza esa barrera, ¿no? Claro, entonces sube sí, algo leí, no veo mucho la verdad, porque otra cosa que quiero hablar más adelante es no alimentemos la tragedia ni el miedo, porque donde yo pongo mi atención, pongo mi energía. Metamos la atención y la energía hacia lo bonito, hacia el ayudar, el acompañar, el contener. Pero si me pongo a ver los noticieros 24/7, si me pongo a mirar el edificio y el otro edificio que se cayó y el otro edificio y el perro no sé qué, entro en pánico, entro en miedo y eso no me va a ayudar para poder acompañar y aportar a lo que estamos viviendo. Entonces necesitamos pasarnos del otro lado. No es que no nos olvidemos, ahí estamos, ¿sí? Acabo de llegar de un centro de acopio, dejando una donación, acompañando gente también que lo necesite, que llega a mí. Estoy, pero no estoy desde el miedo, ¿sí? No estoy alimentando eh, el terremoto, mejor dicho, ¿sabes? Entonces básicamente es eso. Pon tu foco en lo que aporte, en lo que sume, no en lo que restre, porque, bueno, íbamos a ver que en las redes sociales, entonces pónganse una pijama bolita por si hay que salir por el próximo terremoto. Entonces aprovecha la gente esas situaciones para ganar seguidores, para volverse virales, pero eso es lo que estamos viviendo, ¿sí? Y le sacan también, entonces salen
muchos influencers, muchas personas a hablar llorando y todo el cuento, pero no aportan. ¿Qué estás aportando con tu relato? Sí, no, y no, a ella le pasó esto, pero ¿qué estás aportando realmente? ¿Sí? Porque es muy diferente al mostrar que al hacer. Y acá necesitamos es solidaridad, necesitamos unión y necesitamos hacer cosas. ¿Por qué? Por los demás, por los que lo necesitan. Y cuando pase esto se nos va a olvidar, porque así somos. Se nos va a olvidar. Así pasó con la pandemia, así está pasando con todo esto, así pasó con Armer, se nos olvida y nos volvemos a dividir. Entonces, los que estamos en realmente integramos la información de lo que nos está pasando, somos los que logramos aportar ese granito de arena que te digo. Es decir, esto suma y que no se me olvide. Y que el día de mañana que una persona esté pasando por una situación y yo tenga cómo poder ayudarlo a hacerlo. ¿Sí? No hay necesidad de que pase un terremoto o un sismo bien berraco o una pandemia bien tenaz para poder ser humana o ser humanos. Se nos olvida, ya estamos más robotizados. Entonces, hay que mantener la esencia latente porque somos seres maravillosos. Lo que pasa es que nos desviamos del camino muy fácil. Carolina, en eso también quisiera citar algo y es que al final de cuentas colectivamente también estamos ante una sensación que lo hablaba con gente joven y ellos no tienen el recuerdo, por ejemplo, del terremoto de 1999, murieron 1.185 personas en ese terremoto, el de Armenia, epicentro en Armenia, y el panorama en el que estamos es muy duro, pero la gente joven no tenía ese recuerdo. Pero curiosamente, estábamos hablando de olvidar, tal vez los que lo vivimos en el 99, de todos modos también seguimos viviendo nuestras vidas. Es decir, había una sensación de zozobra y de ansiedad de la muerte está a la vuelta de la esquina, hay un terremoto y se lleva todo lo que elaboraste, lo que sembraste, pero al final se nos olvida también. Es decir, hay una forma de reprocesar eso o qué es lo que pasa ahí, porque hoy volvemos a sentir lo mismo de hace 27 años, pero no necesariamente eso significa que vayamos a cambiar nuestras rutinas o algo así. Eso pasa porque no integramos el aprendizaje. ¿Sí? Cuando tú integras, haces conciencia. ¿Sí? Entonces logras actuar de una manera diferente y hay un cambio en ti. Pero cuando tú dices, ay, a mí no me tocó, a mí no se me murió ningún familiar por COVID, entonces no sabes, entonces la salud pasa a segundo plano, pero una persona, por ejemplo, que perdió ahorita un ser querido en este terremoto, va a valorar más la vida. Créeme, no se le va a olvidar nunca el terremoto, nunca. Y siempre va a estar abrazando más, queriendo más, ayudando más, porque lo vivió en carne propia. Pero al que no le toca y no lo integra, lo pasa por alto. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quieres recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-353-27 y haga parte de la comunidad del café de hoy. Este episodio contó con producción de Ángela Páez. Mi nombre es Carlos Solano. Podcast El Tiempo.